El canal del Congreso presenta. En temas de riego, en la agricultura se pierde el 50% del agua. Entonces, realmente se tendría que trabajar en este pacto, pues también en transitar a sistemas de riego inteligentes. En todo México enfrentamos una de las crisis hídricas más severas de la historia. 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, 157 acuíferos están sobreexplotados y a ello se suma que la mitad del territorio nacional ha perdido su cobertura vegetal original, factor determinante en el ciclo del agua. Ante este panorama, en el Senado llaman a realizar un pacto nacional por el agua, del cual tendremos los detalles más adelante. Por el momento les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Iniciamos. La sequía, las altas temperaturas y también hay que decirlo, la imprudencia y hasta la mala fe han desatado una de las temporadas de incendios forestales más severas de los últimos tiempos. Hace apenas unas semanas se habían consumido poco más de 121,000 hectáreas en 29 entidades. A este escenario hay que sumarle la labor de los brigadistas y voluntarios que combaten los incendios forestales y para los cuales se solicitó en la Cámara Alta un apoyo especial. Veamos de qué se trata. En lo que va de 2024, la Comisión Nacional Forestal ha reportado 2,698 incendios forestales en 29 entidades federativas, lo que equivale a 121,025 hectáreas. Gran parte de estos incendios son en zonas protegidas, en zonas que corresponden su vigilancia al gobierno de la República. Para sofocar estos siniestros, las autoridades acuden a los brigadistas. En el caso de la Ciudad de México, al personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. La primera etapa es el combate de incendios forestales, que va del mes de enero a junio aproximadamente, ya cuando empiezan las primeras lluvias. Es donde nosotros tenemos la mayor presencia de incendios forestales. Sofocar un incendio forestal implica distintos riesgos en los que va en juego la propia vida. Apenas un compañero en una de las peñas donde había incendio bota la piedra, por lo mismo que se calienta la piedra, empiezan a botar, bota la piedra y le llega a pegar en el casco, le pega en el casco y le vuela el casco. Si no es por el casco, no sé qué le hubiera pasado a mi compañero, ¿no? Entonces esta es una de las muchas situaciones que arriesgamos la vida en los incendios forestales. Además de sofocar incendios, los brigadistas se encargan de realizar otras tareas en las áreas de conservación y prevención. La etapa de restauración, donde realizamos reforestaciones, realizamos mantenimiento de estas reforestaciones y algunas obras de conservación de suelo y agua. Y esto lo hacemos del mes de julio a septiembre. Y la otra etapa es la de prevención de incendios forestales, que lo realizamos del mes de octubre a diciembre, que es donde realizamos la limpieza de brechas cortafuego, acondicionamiento de camino. Por esta noble labor, en el Senado se presentó un punto de acuerdo para reconocer el trabajo de los brigadistas, revisar sus condiciones laborales, así como asegurar que cuenten con todas las herramientas para realizar su trabajo y, de ser posible, que sean beneficiarios de un programa especial que los apoye económicamente. En el combate de los incendios, desde luego se está jugando la vida de los funcionarios, de los pobladores, y sí es muy importante el dotar de insumos para este combate. Los brigadistas y voluntarios que exponen su vida ante el fuego realizan una tarea en grado heroico. Son los protectores y guardianes de nuestros bosques y parte esencial de una cadena de acción para controlar, sofocar y prevenir los incendios. Cuando atendemos un incendio y veo las ganas y el ímpetu que demuestra cada uno de ellos y el coraje que les da que se esté quemando nuestros bosques, pues creo que no es para menos que volteen a ver a mis compañeros, ¿no? Un debate parlamentario se define como una discusión que se suscita entre las y los legisladores de manera ordenada en el seno de las cámaras o de sus órganos cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos legislativos.
Los debates en el Pleno inician con la presentación de dictámenes, proposiciones, mociones, informes, temas de agenda política o demás asuntos que se someten a deliberación y, en su caso, a votación. Ningún asunto es objeto de debate en el Pleno sin la previa publicación en los medios electrónicos del Senado de los documentos relativos o, en su caso, la oportuna distribución de los mismos a los senadores y senadoras. El número y el orden de participantes en los debates los establece la o el presidente conforme al reglamento. Para el debate en los asuntos que se votan, se listan los oradores en contra y en pro de manera alternada conforme se solicita el uso de la palabra. El debate inicia siempre con un orador en contra. En los asuntos en que solo se registran oradores a favor, puede intervenir uno por grupo parlamentario. De no registrarse oradores o de considerarse suficientemente discutido el asunto, se somete de inmediato a votación cuando así procede. A las orillas del Golfo de México, en la península de Yucatán, se encuentra Campeche, un estado mexicano con gran riqueza cultural, el cual ha sido cuna de personajes ilustres como Justo Sierra, Joaquín Clausel y María Lavalle Urbina, una de las primeras mujeres senadoras de la República. Atrapado entre la selva tropical del Petén guatemalteco y la selva baja del extremo norte de la península de Yucatán, Campeche resguarda los tesoros arqueológicos de los mayas, cuya zona ha sido la menos explorada del sur de México. Sus tranquilas calles y su arquitectura nos cuentan la historia de un pasado agitado, donde se estableció un importante puerto comercial colonial, víctima de saqueos y piratas, cuya huella más significativa ha quedado a lo largo de su muralla. Ante esto, la UNESCO la definió en 1999 como Ciudad Histórica Fortificada de Campeche, Patrimonio de la Humanidad, de valor inigualable en cuanto a que conserva, casi intacto, ejemplos de arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII. El 29 de abril, Campeche cumple 161 años de ser un estado libre y soberano tras su separación oficial de Yucatán. Esto como resultado de una larga lucha política entre los políticos yucatecos de mediados del siglo XIX. El 19 de febrero de 1862, mediante decreto del presidente Benito Juárez, quien reconoció a la nueva entidad federativa, comenzó la vida política y jurídica del estado de Campeche. Sin embargo, fue hasta el 29 de abril de 1863 cuando se expidió el decreto definitivo y su ratificación. En la actualidad, Campeche forma parte de los 32 estados que integran el Pacto Federal, que dan razón de ser del Senado de la República, órgano legislativo que representa a las entidades federativas de México. Datos de la UNAM revelan que 71% del territorio nacional presenta un grado de presión hídrica alto o muy alto, lo cual significa que ya no se pueden abastecer nuevas demandas. Nos enfrentamos a una crisis muy profunda que requiere de buenas políticas públicas, infraestructura construida de manera racional, un cambio de mentalidad por parte de todos respecto al líquido y, ¿por qué no?, hasta de un pacto nacional por el agua, como se planteó recientemente en el Senado de la República. Frente a desafíos críticos como la prolongada sequía, la sobreexplotación de los acuíferos y las repercusiones del cambio climático, se estima que el 26 de junio de este año será el día cero para la zona metropolitana del Valle de México. Esto quiere decir que si los niveles del sistema Cutzamala no se recuperan para esa fecha, será necesario cortar el suministro, por lo que millones de capitalinos podrían verse afectados. Especialistas coinciden en que no se puede predecir el día exacto en que una ciudad se quede sin agua, pero lo cierto es que la situación de escasez es realmente grave. Los factores más importantes son el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada, ineficiencia en la gestión del agua, infraestructura envejecida y el agotamiento de acuíferos, los cuales están siendo explotados más allá de su capacidad de recarga natural. Desde los años 70 se ha manejado una forma de gestionar el agua en el país que se basa en la centralización, ¿no? En este caso en la Conagua, que pues sabemos que hoy en día es una institución debilitada, no solamente por presupuesto, sino también pues en la parte operativa, ¿no? Que tiene ya mucho retraso y no se da abasto.
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado levantó una voz de alarma para establecer un pacto nacional por el agua y que haya una distribución más equitativa. Ante los estragos que estamos viviendo por la falta del recurso vital y la falta de repartición justa con las comunidades, estaremos impulsando la creación de una comisión especial de investigación sobre la crisis hídrica. En regiones agrícolas, la sobreextracción de agua para irrigación ha afectado la disponibilidad del recurso para otros usos, además de contribuir a la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. En temas de riego, la agricultura se pierde el 50% del agua. Entonces, realmente se tendría que trabajar en este pacto, pues también en transitar a sistemas de riego inteligentes o de circuito cerrado mucho más eficiente para que el 50% de esa agua no se pierda. También otro de los temas muy pendientes es el reuso y tratamiento de agua, sobre todo porque un caso es en la Ciudad de México, solamente se reutiliza el 15% del agua, lo cual es muy poco. En el foro Agua y Cambio Climático, los retos para México, se subrayó la urgencia de alcanzar acuerdos para la aprobación de una ley nacional de aguas, resaltando la necesidad de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil para poder garantizar el derecho humano al agua. Trabajar con participación social y sobre todo cambiar el paradigma de que necesitamos ver el agua como un bien común y no como un bien económico, no como una mercancía. Pensada como la base fundamental para el progreso de la sociedad y el acceso a la educación, el 26 de abril de 1910 fue presentado ante la Cámara de Diputados el proyecto para la fundación de la Universidad Nacional, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. La historia de la máxima casa de estudios se remonta a la época virreinal, cuando fue creada la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, por la Real Cédula del emperador Carlos V. Los pobladores recién llegados de España solicitaron a la corona la creación de una universidad, ya que consideraban necesario un lugar donde sus hijos instruyeran, por lo que la Real y Pontificia Universidad de México tuvo un papel fundamental en el proceso de asentamiento de la población peninsular en la Nueva España. Posteriormente, en la época independentista, se suprimió el título de Real y se le llamó Universidad Nacional y Pontificia, para después quedar solo con el nombre de Universidad de México. Más tarde, el proyecto de creación de una universidad nacional fue propuesto en la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 1881 por Justo Sierra Méndez. Sin embargo, el proyecto no prosperó a causa de diversos factores políticos y económicos durante el gobierno de Porfirio Díaz. Fue hasta 1910 cuando nuevamente se planteó la creación de una universidad, la cual unificaría a las escuelas y colegios de educación superior de la Ciudad de México en una sola institución y con carácter nacional. Esta nueva universidad estaría conformada por 6 escuelas: de Bellas Artes, de Jurisprudencia, de Ingenieros, de Medicina, la Escuela Nacional Preparatoria y de Altos Estudios. En el mes de abril, Justo Sierra presentó primero la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que formaría parte de la universidad. Después, el 26 del mismo mes, el proyecto para la fundación de la Universidad Nacional. Así, el 26 de mayo de 1910, el entonces presidente Porfirio Díaz decretó la creación de la Universidad Nacional de México. Este es un ejemplo de los decretos ejecutivos, los cuales no son sometidos a discusión en la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Uno de los grandes pendientes de la actual legislatura es la aprobación de la minuta que busca reconocer a nivel constitucional el derecho a recibir cuidados y a cuidar. Esto a través de un sistema nacional de cuidados que garantice la remuneración y protección laboral de las personas cuidadoras, que generalmente son mujeres. Cuidar de un enfermo
de un adulto mayor o de una persona con alguna discapacidad física o psicosocial de tiempo completo es una tarea colosal, silenciosa y poco visible. Implica muchas cosas, ¿no? Desde que hay cosas que no haces igual, sobre todo dependiendo de las necesidades que tiene tu hijo, ¿no? En mi caso, Adar tiene un diagnóstico de autismo, pero es un autismo muy leve, ¿no? Es un grado de ayuda 1. Entonces, lo más difícil a lo que te enfrentas es, pues, que no toda la gente lo entiende, como que no hay mucha información sobre el tema. Prácticamente tengo que estar siempre como que dispuesta y buscar los horarios que me indiquen. Prácticamente no es como que los horarios en que yo pueda, sino yo me acoplo a ellos. Es una labor desgastante, ¿no? No todos en una casa o todas las personas abordan este rol del cuidador. Por ejemplo, ¿no? Entre el 70 y el 80% son solo mujeres. Es un lugar un poco pesado o injusto, ¿no? Que se cargue toda esta labor solo a las mujeres. Ante la falta de un sistema nacional de cuidados en México, las propias familias suelen asumir la responsabilidad de llevar a cabo este trabajo sin recibir remuneración, lo cual implica menores ingresos para las personas responsables, cansancio, desgaste físico y mental, así como poco o nulo tiempo disponible para ellas mismas. La persona que es cuidador tiene más riesgo de sufrir depresión, por ejemplo, que las personas normales, de padecer ataques cardíacos, todo lo que conlleva tener una sobrecarga y genera mucha tensión, mucho estrés, mucha ansiedad, algunas depresiones. Y bueno, tal vez algunas ocasiones también son detonantes para algunas otras cosas más graves. Senadoras y representantes de organizaciones civiles reiteraron la importancia de avanzar en la creación del Sistema Nacional de Cuidados para otorgar derechos a quienes se dedican a esta dura actividad. Estamos hablando de que por la injusta distribución del trabajo al interior de los hogares, todavía recae sobre las mujeres el cuidado de las y los enfermos, el cuidado de las personas adultas mayores, el cuidado de las personas con algún tipo de discapacidad, la reproducción de la vida cotidiana, o sea, lavar, planchar, trapear, transformar los alimentos y hacerse cargo del hogar. Sabemos que es un tema que está en la agenda pública y también en la agenda global y no dejaremos de insistir. El propósito de crear un sistema nacional es cuidar a quienes cuidan, definir los derechos de los cuidadores y hacer un registro nacional de todas estas personas, además de involucrar a instituciones como el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para compartir esa responsabilidad. En 1924, el presidente Álvaro Obregón, en conjunto con el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, declararon el 30 de abril como el Día del Niño, con el objetivo de reafirmar los derechos de las y los niños y crear una infancia feliz para el desarrollo pleno e integral como seres humanos. La importancia de los y las niñas no estriba únicamente en la alegría que dan a los hogares, sino que su desarrollo y el entorno en el que se desenvuelven influyen en la construcción de ciudadanos para las futuras generaciones. Recordemos que la etapa de la niñez es la fase esencial donde el respeto de sus derechos es fundamental para el libre desarrollo de su personalidad. Es la época donde aprenden con el ejemplo sobre su corresponsabilidad, sobre la importancia del respeto hacia los demás y hacia ellos mismos. En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, en la Cámara de Senadores, las y los legisladores de la 65ª legislatura han presentado al menos 115 iniciativas en materias de educación, salud, protección y orientación jurídica, deporte e internet para garantizar y fortalecer los derechos de la infancia. Todos queremos paz, queremos un mundo lleno de alegría, de armonía. Todos merecemos vivir en paz, ser escuchados. Recientemente, los y las senadoras aprobaron una reforma al artículo 2 de la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas, así como modificaciones al Código Penal Federal
para establecer sanciones a quienes obliguen a los menores a convivir con otra persona en forma equiparable al matrimonio. La infancia es la época donde los padres, hermanos y familiares tenemos la oportunidad de construir recuerdos de vivencias sanas y confortables y no convertirlos en personas vulnerables a la violencia, y mucho menos tenemos derecho a dañarlos en su desarrollo físico y mental. Nosotras y nosotros tenemos derecho desde que nacemos y somos parte importante de este mundo. Las niñas y los niños merecemos los mismos derechos, no importa la condición social. Si la inteligencia artificial se ha metido en casi todos los ámbitos, ya se había tardado en hacer su aparición en el tema de la evaluación legislativa y la rendición de cuentas. Y es que ya hacía falta una herramienta digital que ofrezca a los electores más elementos para razonar y decidir su voto. De esto trata el Titibot que les presentamos a continuación. Chatear se ha convertido en nuestro pan de todos los días. Lo hacemos para comunicarnos con nuestras familias, para trabajar y hasta para divertirnos. Pero ¿qué pasa si agregamos a un nuevo amigo a través del cual nos podamos enterar qué y cómo votaron los legisladores que elegimos? Pues te comparto este contacto. Se llama Titibot y lo único que tienes que hacer es agregarlo a tu WhatsApp. Titi está hecho exactamente para eso, para encontrar el amor, ¿no? O sea, para encontrar aquellas personas que verdaderamente representan tus intereses. Y en este sentido es una herramienta absolutamente apartidista. Tras largas jornadas de trabajo entre diversas organizaciones civiles, Titibot ya se encuentra en la red gracias al esfuerzo de Borde Político, una asociación civil con más de 10 años de trabajo impulsando metodologías de parlamento abierto. Yo te diría que Borde es un espacio de encuentro, ¿no? En donde tratamos de pues expandir este espacio de diálogo que se vuelve necesario cuando tratamos de temas de interés público y tratamos de hacerlo desde un enfoque participativo, ¿no? Preguntando también y tratando de incluir a las personas que en su día a día viven distintos problemas de carácter público. Chatear con Titi es de lo más sencillo. El enlace lo encuentras tecleando borde.mx/Titibot. De inmediato te direcciona a WhatsApp y listo, a chatear con Titi. Al final ya se trata de un chatbot, ¿no? Significa que ya hay ahí una respuesta automática conforme a lo que tú vas contestando. Entonces, la conversación inicia con un saludo, Titi te responde y a partir de ahí te empieza a mostrar las reformas que en este momento hemos analizado, ¿no? Son 13 reformas de las 2 últimas legislaturas, es decir, de 2018 a la actualidad. Titi todo el tiempo te va a estar preguntando, ¿tú cómo votarías? ¿No? ¿Tú qué piensas de determinada legislación? Mira, estos fueron los argumentos a favor que se dijeron en el Poder Legislativo en la tribuna, estos fueron los argumentos en contra que se expresaron en la tribuna. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué obtienes al final de chatear y votar? Pues en principio información valiosa sobre las leyes aprobadas que han ensanchado o acotado tus derechos. Y 2, una evaluación del trabajo de los legisladores que votaste. Así es como te va diciendo cada persona cuánto te va representando según cómo esta persona votó en el legislativo y cómo votaste tú en la herramienta. Lo que hace es comparar la votación, o sea, ves nada del otro mundo, compara con cuál haces más match y ya está. Aunque el lenguaje y el proceso legislativo a veces nos pone trabas, Titi nos lo pone más sencillo en el chat. Estas herramientas, como estoy viendo que las tienen detalladas, ayudan mucho y sobre todo lo del chat, a que tú puedas interactuar, preguntar y que sea la inteligencia artificial lo que te diga, bueno, pues en cuestiones legales encuentro que puede ser inconstitucional, que no viola ningún precepto constitucional. De esta forma concluimos la presente entrega de Cámara Alta y al mismo tiempo los convocamos a que nos acompañen la siguiente semana para continuar con la revisión de los temas, iniciativas y en general de la agenda legislativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen ahora en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes participamos en esta revista informativa, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima.
El canal del Congreso presentó.